Al día de hoy, alrededor del mundo y en nuestro país, tenemos conocimiento acerca del gran poeta y escritor peruano, que es César Vallejo, quien nos dejó y sigue dejando por lo más alto a la literatura y expresión poética de nuestro Perú. Pero en la vida de este ilustre peruano también estuvo presente el Grupo Norte. Por eso, nos planteamos las siguientes preguntas. ¿Cómo surgió y se desarrolló el Grupo Norte? ¿Quiénes fueron el Grupo Norte? ¿Qué significó el Grupo Norte en la vida de César Vallejo? A continuación le daremos respuestas a estas interrogantes. Por ello elaboramos un documental sobre el Grupo Norte y su relación con César Vallejo. Un marzo del año 1892 nació en la hermosa ciudad de Santiago de Chuco un escritor y poeta peruano de nivel de talla mundial, siendo en la actualidad sus obras traducidas a diferentes idiomas y siendo estudiadas por grandes facultades alrededor del mundo. Fue hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. Llegó a tener una familia extensa conformada por 12 hijos, siendo él uno de los últimos. Buscó la manera de ayudarse económicamente, así colaborando con sus padres en sus labores como abogado en pleitos menores. También esto le ayudó a impulsar para decidirse qué estudiar profesionalmente a un futuro. Debido a sus problemas económicos de su hogar, Vallejo abandona su primer intento de estudio superior en la Universidad de la Libertad. En 1934, nuestro gran escritor Vallejo contrae matrimonio con Georgette, el cual los une lazos en común como la poesía y el maximismo. Finalmente, la muerte de César Vallejo sucedió en París un 15 de abril de 1938. Llegó a ser enterrado en Montaure. El Grupo Norte fue creado por un grupo de jóvenes que para su época se daban cuenta de muchas cosas y trataban de dar a conocer la realidad de estas cosas en el país mediante sus obras, pudiendo así mejorar a la sociedad peruana con literatura y en parte con la política y medios fundamentales de noticia para poder así llegar a muchos lados como algunos artículos de periódicos, poemas, libros, etc. El Grupo Norte o Bohemia Trujillo nació en 1915 en la misma ciudad en la cual está incluido el nombre. Este grupo influyó mucho en el avance en la sociedad en el país, ayudando mucho a mostrar la calidad de literatura que tienen, llegando así a un nivel tanto nacional como internacional. Cada uno de ellos aporta algo en especial en cada aspecto, como en el caso de la literatura con César Vallejo. Algunos de sus integrantes son, previamente nombrado, César Vallejo, José Eulogio Garrido, Alcides Espelucín, Juan José Lora, Francisco Sandoval. El Grupo Norte fue un gran grupo ejemplar y pensador que reunió un gran número de escritores, artistas, filósofos, políticos y todo tipo de intelectuales del norte del Perú. Expiró en el año 1930. Sus inspiradores, principales líderes, fueron el escritor y periodista Antenor Orrego y el poeta piurano José Eulogio Garrido. Entre los integrantes más destacados tenemos a César Vallejo, Víctor Raúl Haya de la Torre, Alcides Espelucín, Macedonio de la Torre, Juan Espejo Asturrizaga, Francisco Sandoval, Ciro Alegría. Este grupo surgió de las inquietudes artísticas y sociales durante la crisis mundial, provocada por la Primera Guerra Mundial, y expresó un nuevo anhelo y comienzo innovador. Fueron de gran importancia en el desarrollo de la cultura peruana. Como se acaba de mencionar, el Grupo Norte fue constituido por grandes personajes de su época. Entre ellos tenemos al fundador de la Bohemia de Trujillo, Antenor Orrego Espinosa, un filósofo, periodista y pensador aprista peruano. Nació en 1892 en Cajamarca y falleció en el año 1960 a los 68 años en Lima. Lideró el Grupo Norte, el cual surgió con el fin de renovar el campo del arte, política y letras. Y para poder lograrlo, convocó a varios jóvenes intelectuales y artistas destacados en su época. Además, fundó junto a su cuñado el diario El Norte, diario en el cual Vallejo fue corresponsal en el extranjero. Otro de los integrantes es José Eulogio Garrido Espinosa, un escritor y periodista.
Nació en 1888 en Piura y falleció en 1967 en Trujillo. Fue redactor del diario La Industria, fundó la revista literaria El Iris. Desde este demandó la fundación de un museo para Trujillo. Fue alcalde del distrito de Moche y fue nombrado director del Museo Arqueológico de la Universidad Nacional de Trujillo. César Abraham Vallejo Mendoza fue otro miembro destacado, poeta, periodista y escritor de grandes títulos como Los Geraldos Negros, Trilce, Poco Yunque, Tungsteno, entre otros. Nació en Santiago de Chuco en 1892 y falleció en París, Francia, en 1938 a los 46 años. Es considerado uno de los más grandes innovadores de la poesía universal del siglo XX. Tuvo varios romances, los cuales sirvieron de inspiración para algunos de sus poemas. Viajó a Europa para nunca más volver al Perú. Vivió en París hasta su muerte y tuvo una que otra estancia en otras ciudades europeas como Madrid. Pero fue en París que conoció a su esposa Georgette Philippat, misma quien después de la muerte de Vallejo publicó una serie de poemas que el poeta había escrito. También tenemos a Víctor Raúl Haya de la Torre, filósofo y político peruano. Nació en Trujillo en 1895 y falleció en Lima a los 84 años de edad en 1979. Fundó y lideró el Partido Aprista, el cual es el más antiguo y con estabilidad en la política del Perú. Es considerado y reconocido como un importante ideólogo político de Latinoamérica, así como una imagen importante para la política del Perú. Alcides Alejandro Espelucín Vega, poeta, educador y político, nació en Ascope en 1895 y falleció en 1976 a los 80 años en Bahía Blanca, Argentina. Publicó un poemario titulado El libro de la nave dorada. Fue uno de los que fundó y dirigió el Partido Aprista. Llegó a ser diputado y senador del Congreso de la República del Perú. Su vida política estuvo envuelta en problemas, pues fue desterrado y perseguido en varias ocasiones, por lo que tuvo que vivir varias veces en el extranjero, viviendo finalmente en Argentina. Marcedonio de la Torre y Collor fue un pintor. Nació en Usquilo, Tutco, La Libertad, en 1893 y falleció en Lima en 1981 a los 88 años. Fue un artista muy versátil y original. Se educó en Europa, llevando la modernidad pictórica al Perú. No tuvo un rumbo exacto para su carrera y llegó a la conclusión de que quería ser pintor cuando fue a Argentina. En 1917 tuvo su primera exposición pictórica individual en Arica de regreso al Perú. Viajó a Europa con una beca, lo que hizo expandir sus conocimientos. Bueno, estos fueron algunos de los miembros del Grupo Norte, pero no todos. Entre estos tenemos a Juan Espeso Torrizaga, que fue un poeta, narrador, periodista y educador; Francisco Arturo Sandoval Bustamante, que fue un poeta, periodista y profesor; y Ciro Alegría Bazán, que fue un escritor, político y periodista. Además de ser un conjunto de literatos y artistas del norte de nuestro Perú, dicho grupo fue creado en 1915 en la ciudad de Trujillo, más conocido como la Bohemia de Trujillo, debido al artículo del poeta Juan de Parra del Riego. Fue en la revista limeña Balneorios el 22 de octubre de 1916. Gracias a dicho artículo fue agregado este nombre al grupo, pero la vigencia del grupo se desvanece en 1930. Vallejo fue miembro de la Bohemia de Trujillo, o como hoy en día se le conoce, el Grupo Norte. Este grupo fue de gran importancia en su vida, ya que en esta desarrolló varias habilidades, ya que el grupo estaba conformado por varios intelectuales, artistas y líderes políticos. Durante el tiempo que estuvo en este grupo, él tuvo que enfrentar descréditos por parte de la intelectualidad trujillana y de la limeña. César Vallejo ya se insinuaba un poeta distinto, un poeta disonante con la época. Es por eso que decimos que
el Grupo Norte fue de gran importancia en su vida, ya que en esta pudo ver más sobre la realidad de la sociedad. Antes de publicar su primer libro titulado Los Heraldos Negros, en 1919, Vallejo ya había escrito y editado varios poemas en distintos periódicos del país. Fueron sus años de residencia en Trujillo los que marcaron ese camino inicial. Durante ese tiempo, Vallejo ya se insinuaba como un poeta distinto, disonante con la época, político por la búsqueda de romper con las ataduras de los cánones del momento, musical e irreverente. Por esa razón, fue atacado con vehemencia por la crítica literaria nacional, que lo señalaba como un escritor de tonterías poéticas y cursis y como un irrespetuoso del buen gusto literario y musicalidad prosódica. Antes de eso, César Vallejo parte de Trujillo para ir a Lima a continuar sus estudios. En una carta fechada de ese año, el poeta saluda a sus amigos trujillanos. ¿Y ustedes? ¿Cómo me desespero por aquel ambiente fraternal y único de nuestras horas pasadas? Créanme, hermanos, que los lloro a cada rato. Casi con el mismo signo itinerante, ese año Aya de la Torre se trasladó a Lima, antes de ser elegido presidente de la Federación de Estudiantes de Perú y comenzar su profuso trayecto político. En primer lugar, entre los años 1914 y 1915, un puñado de jóvenes de la Universidad de la Libertad despertó y asusó por medio de agitaciones intelectuales y políticas a un ambiente que se encontraba sumido en la modorra académica, producto de una formación netamente libresca y desligada de la problemática socioeconómica que azotaba a Trujillo, a saber, de los braceros del Valle de Chicama. A razón de esta última, y sobre todo por el aprovechamiento tendioso de los grandes campos de cultivo de algodón y caña de azúcar, se promovió la dinámica de latifundios, las explotaciones y las haciendas. Anonado a ello y a causa de la inclusión de la Primera Guerra Mundial, el contexto económico exigía una mayor mano de obra, y el Perú se convirtió, al igual que muchos países latinoamericanos, en exportador de materia prima, lo cual arreció y fortaleció esta lógica amparada en el yanaconaje. Es en este escenario donde descubrió un personaje importante en la intelectualidad trujillana de la época, José Eulogio Garrido, nacido en Huancabamba, Piura, en 1888. Fue alrededor de Garrido que un grupo de jóvenes universitarios mostró su desacuerdo frente a una vida asignada por un academicismo rancio, aristócrata y quietista. Ante ellos, su objetivo era dinamizar ideas y pensamientos para darles una forma concreta y encarnada en su realidad. Paralelamente, no hay que perder la vista que el fenómeno de las publicaciones periódicas había convertido estos soportes materiales en los principales vehículos para la transmisión de ideologías de críticas y sobre todo para ejercer un posicionamiento frontal contra los gobiernos de turno que solo ascendían al poder para remarcar sus privilegios oligárquicos y perseguir a sus opositores políticos a fin de silenciarlos. Una de las primeras publicaciones fue La Industria, fundada en 1895 y cuyo jefe de redacción llegaría a ser José Eulogio Garrido. Asimismo, hubo otros diarios que circularon en Trujillo, como El Jornalero, La Reforma o La Libertad, que se adhirieron a las protestas y manifestaciones de los trabajadores del Valle de Chicama. Jorge Pochinelli, 2014, agrega a este corpus la revista Iris, que salió a la luz el 15 de mayo de 1914 con el impulso intelectual de José Eulogio Garrido, Antenor Orrego y el económico Juan Luis Armas. Además, Orrego asumiría la jefatura de redacción en la revista La Reforma, nombre que indicaría cierto clima de época, y también en La Libertad, junto al poeta Alcides Espelucino. Más de Vallejo publicadas con el Grupo Norte. Directamente en dicho diario, Vallejo publicó muchas obras poetas, siendo animado por un integrante importante llamado Víctor Raúl. Empezó a publicar sus versos en Cultura Infantil, órganos de Centro Escolar 241, donde el poeta enseñaba. Son dos los poemas que se publicó en 1913, los primeros que Vallejo ve en Letras de Mola.
Su faceta como periodista es bien reconocida, quizás más desde que Jorge Picinelli editó los artículos crónicos completos en 2002. Sin embargo, en dicha lectura fue imprescindible citar a Vallejo en el debate intelectual peruano, no por su situación en París como intelectual marginado, sino adecuarlo en un lugar donde es importante, valorado. Siendo así, a las crónicas de Vallejo se debe leer de manera profunda y minuciosa, presentándose de panorama peruano, centrado a la discusión de César Vallejo, brindando respuestas a problemas comunes. La situación en la que vivía Vallejo era criticada, la visión del pueblo peruano desde que fue del país y de Europa como extranjero fue a su favor en el desarrollo de su crítica. A la hora de situarlo en el contexto concreto, sin embargo, en este factor es negativo, pues contribuye a que Vallejo es muy ajena a la sociedad que lo rodeaba. En este trabajo hemos querido salvar una brecha, finalmente tras la lectura y sus crónicas. El último capítulo que se dedica a la poesía del peruano. Este cambio de género no debe interpretarse como un salto en la estructura o como un punto aparte de la tesis. Lejos de ello, la propuesta se sigue basando en la continuidad y simultánea de los contextos. El título mismo de este trabajo transmite una de sus claves. Vallejo. En el año 1932 fue oprimida por el gobierno de Luis Sánchez Cerro mediante un ataque militar y posteriormente a una represión feroz. En aquellas épocas hubo cierre de universidades y censura de periódicos. Debido a esto, muchos de los miembros de este grupo fueron perseguidos. En conclusión, el Grupo Norte estaba conformado por las mentes más brillantes de todo el Perú en ese momento, quienes no estaban conformes con la situación iban a contribuir con el mejoramiento. Este grupo no es solo un grupo, es un estilo de vida. Nos enseñaron a vivir la vida de un punto diferente. Vive éticamente y brillantemente. Trae conocimiento para que las próximas generaciones hagan de este país un lugar mejor. Cada miembro era servidor. El grupo es capaz de hacer el mejoramiento intelectual de los jóvenes.